Digamos, yo creo que eso nos permite pensar cuáles son los retos, que era lo que hablábamos al inicio de cómo esas memorias que uno tiene de aquello o que fue o aquello que espera, como esto que planteaba de Catherine, de yo me imagino que acá se vive la cuentería, la literatura y las artes plásticas con mayor ahínco, las artes tecnológicas y la relación entre tecnología y arte de otras maneras. Hay que decir que los planes locales de desarrollo son una de las líneas desde las cuales se orientan los proyectos culturales locales que está a cargo de las alcaldías locales. Y otro brazo llega desde lo institucional a nivel distrital, que en este caso viene amparado desde la Secretaría de Cultura. Yo voy a hacer como un paneo rapidísimo entre cada uno. La Secretaría de Cultura materializa acciones en el territorio con 4 entidades a través de cada uno de sus programas. Está el IDARTES, está el BiblioRed, la Orquesta Filarmónica de Bogotá con acciones de circulación, IDARTES, BiblioRed, OFB son las 3 ejes de cultura. Patrimonio. Y Secretaría de Cultura, Arte, Cultura y Patrimonio. Y el Instituto de Patrimonio. No en la localidad, no tenemos acciones directas. Digamos que la Secretaría de Cultura sí tiene otras entidades adscritas como la Fuga, Canal Capital, pero no materializan acciones directas en el territorio. Y hemos tenido entonces en ese caso escenarios móviles acá que se mueven con conciertos de rock, hemos tenido procesos formativos, tenemos procesos de circulación con la biblioteca. Estos desde el orden distrital, que son programas permanentes que se agencian, y una gestora territorial que viaja por todo el territorio para tratar de generar redes de trabajo entre los procesos comunitarios e institucionales. Y está la otra línea de la alcaldía local, que es de pronto más por ese lado la pregunta que tú haces, y la alcaldía local durante los 4 años tiene una distribución de metas para ejecutar en cada una de sus vigencias. En este año tuvo 2 metas importantes, una de formación y circulación de eventos y otra de fortalecimiento de las industrias creativas y culturales, que ojalá más adelante podamos hablar de qué es una industria cultural y si es o no una industria cultural. Y con las industrias culturales y creativas, este proyecto que está ejecutando justamente CHG hace parte de los 20 ganadores que tuvo la localidad. ¿Sí son 20? ¿Sí? Son 20. 20 ganadores de escultura local con el componente B para fortalecer esas rutas de emprendimiento cultural, y se implementó el componente A de escultura local, que está enfocado más al fortalecimiento de los saberes de los grupos poblacionales específicos, grupos étnicos, jóvenes. Son 6 proyectos que se han venido ejecutando, y eso responde a líneas de formación y de circulación artística. De manera simultánea, la localidad tiene el Centro Orquestal de Puente Aranda, que es un ejercicio tradicional que ha venido fortaleciendo junto con la Escuela de Formación Artística de FAPA, que se operan con un proyecto de convenio que tiene la alcaldía, Centro Orquestal convenio con Batuta y la FAPA en convenio con la Universidad Nacional, para empezar a ejecutar programas de formación artística y musical. Y está una línea de festivales que viaja itinerantemente por diferentes elementos y lo concerta la alcaldía local con las instancias o grupos específicos. No hay de pronto esas huellas que decía ahorita César Argenis de que pasaba el Festival de Puente Aranda, el Festival de Viento, el Carnaval, bueno, había un montón de cosas, y de nuevo eso será justamente el reto de cómo se coordina el siguiente plan local de desarrollo, porque las metas que quedan para la siguiente vigencia son metas más chiquitas para terminar el cuatrienio, pero ahorita en el 2023 es cuando se define lo que va a pasar. Así que justamente eso que hablamos al inicio es un momento muy estratégico, porque lo que les decía, quienes van a tomar decisión son quienes hacen parte de los consejos, digamos el Consejo de Ambiente, pues asesorará los procesos ambientales, el Consejo de Cultura es el que va a decir en línea qué es lo que necesita la localidad para desarrollar esas metas. Eso de manera muy gruesita es como lo que está pasando. Yo de pronto, de la mirada de participación. Sí, no, ellos allá que hacen así chiquitos, entonces tranquilos, ahorita hablan de la mirada del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio, ¿sí? Que hacemos parte de un sistema, ¿sí? A nivel Bogotá. En cada localidad tenemos consejos locales, ¿sí? Y además consejos distritales en cada una de las áreas artísticas.
y también el Consejo de Asuntos Locales, que es la reunión de todos los consejeros que pertenecen en cada una de las localidades que yo hago parte, y Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. ¿Sí? Ese sistema, este año, no, el próximo año cumple 30 años. ¿Ya? 30 años, es un espacio muy importante, no solo a nivel Bogotá, sino de Colombia, somos muy reconocidos por ese proceso de participación. Entonces, en el Consejo Local, hace 30 años, que hizo parte de Argeni, que puede contar un poco de la historia, una de las funciones importantes de 30 años era concertar líneas políticas, programas y todo con la administración. ¿Sí? Ese consejo, el primer consejo estaba conformado hasta con el alcalde que iba al consejo, hoy en día no va un delegado del alcalde. ¿Sí? A ningún consejo va. Esa línea, sí, así rápido, ellos incluyeron, concertaban, porque ella dice los planes de acción con la administración, con el alcalde local. Hay algo importante que ha sucedido en la ciudad de Bogotá, son los presupuestos participativos, ¿sí? Ya llevamos 3 o 4 años y esos presupuestos participativos pues ha delegado un poco a los espacios de participación, ha cambiado un poco y nuestra función ya no es concertar. Ahora aconsejamos al alcalde. Entonces, eso ha cambiado y ha cambiado muchos proyectos, varias cosas, ¿sí? Entonces, como dejarlo ahí solamente. Yo creo que eso depende de la presión política. Bueno, Sí, eso, porque hay una trayectoria de 30 años que nosotros tenemos fuerza, ¿sí? Y estamos ahí en la lucha de seguir, ¿sí? Así no nos reconozcan la parte normativa que hay que concertar con el consejo, sino por la participación ciudadana, ¿sí? Por las normativas de los presupuestos participativos. Entonces hay otras dinámicas. Ahí solo para añadir una cosa pequeña y es concertar o aconsejar dependerá de quien lo haga. Y eso depende también de mi capacidad de incidencia. Yo le digo siempre a la gente, usted no piensa en lo que tiene, sino en lo que quiere. Y yo creo que cuando tiene uno el objetivo tan claro, sus acciones pueden ser o no persuasivas en esa vía. Y este cambio que hubo en el Consejo de que ya no es la concertación del Plan Local de Desarrollo en el CPL, sino que ahora va a ser por otras rutas en donde las instancias tengan su relevancia, pues también seguramente va a cambiar el norte del proceso. Sí, eso ha cambiado mucho. Doña Jenny. No, sí, que yo decía no, la sabiduría primero. ¿Cuánto quise decir una palabra? A continuación, la secretaria. Bueno, mire, es importante mirar cómo esos dos espacios de tiempo, ¿sí? en lo que se tenía, en lo que se construyó y en lo que de una otra forma generó que esos espacios de participación, esos espacios de gestión en el sector cultura tuvieran una fuerza y tuvieran una incidencia y un respeto en todos los espacios, a nivel distrital, a nivel de las juntas administradoras local, a nivel de la misma comunidad, porque de allí empieza el proceso de legitimidad, que ahí es a donde yo ahorita voy a traer esa divergencia que hay entre la legitimidad y la legalidad. Porque si bien es cierto, en ese momento, cuando se construyen los consejos de cultura, cuando empieza todo ese proceso de participación, pero una participación democrática, una participación activa, una construcción en donde siempre han sido los consejos quien aconseja, pero también queda línea que construya. Y esa construcción se había hecho desde el conocimiento, desde la rigurosidad del estudio, de sentarse los consejeros a leer, a analizar todos los decretos, a mirar toda, y aparte de eso, por el otro lado, a convocar a sus bases. O sea, no era un consejo representativo, sino participativo, en donde a la par de, en ese entonces, los encuentros ciudadanos se hacían unos encuentros de sector, y entonces los de danza, la consejera de danza llamaba a los grupos de danza y les decía, venga, ¿qué queremos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué construimos? Y ahí aparecieron muchos proyectos que fueron llenándose al banco de proyectos de la alcaldía local de Puente Aranda, en planeación. Llegó un momento en donde el Consejo de Cultura en ese momento, en ese entonces llega y coge y hace una barrida y una revisión de todos esos proyectos y dice, no, ojo, alto, aquí es absolutamente necesario
ponerle norte a un sistema, porque tenemos que ir de la mano con el sistema distrital y de la mano con el sistema nacional. Entonces se dijo, vamos bueno, y además de la mano con el sistema, vamos a tener que estar a la par con el presupuesto de la localidad en el plan de desarrollo. Entonces, por ejemplo, me atrevo a decir que Puente Aranda fue uno de las primeras localidades en donde el sistema local de cultura, con un plan cultural, se hacía equiparadamente en la construcción del plan, a la construcción del plan de desarrollo. Eso tendría que ver que el plan de desarrollo, el plan local de cultura, a la misma altura del plan de desarrollo, concatenaban y tenía el respaldo tanto económico como el respaldo de la comunidad a partir de la consulta y la conversación con las bases. Hasta ahí tuvimos un primer momento. Desde ese momento, desde ese entonces, se generó un sistema local. Y un sistema local en donde se dijo primero que no podía ser una localidad con un montón de cursitos por aquí, un curso de aquí, un curso de allá, que el curso de cultural, el curso de danza aquí, sino que se tenía que focalizar y centralizar todo el tema de formación. Nace a partir de ese momento el tema de la EFAPA, de la Escuela de Formación Artística de Puente Aranda, que si me atrevo a decir, y aquí mis compañeros no me dejan mentir, es una de las escuelas modelo en el proceso de formación a nivel distrital, porque es una escuela que, a pesar de ser comunitaria, a pesar de ser popular, logró tener en su momento personas con conocimientos académicos para conformar un proyecto educativo local de cultura, que si llegaba un contratista o llegaba el otro, llegara el que llegara, tenía que asumirse a lo que necesitaba la localidad, y lo que necesitaba la localidad era lo que decía la base cultural. Entonces, centralizar allí el tema de formación. Dos líneas de formación, en la Escuela de Formación Artística y el Centro Gestal de Puente Aranda, Patul. Esas dos áreas en formación. Por el otro lado, había una línea fundamental que fue todo el tema de los festivales. Entonces, por eso es que Diana coloca sobre la mesa el tema de los festivales y los encuentros con la comunidad. Entonces hablamos del festival de cometas, del festival del viento, del festival del auto mayor, del festival de hip hop, de la 16 es calle, o sea, toda una gama de espacios para encuentros, festival de danza. O sea, qué lindo en ese momento ver alrededor de los 50, 60 grupos locales encontrándose, haciendo procesos de investigación, procesos de circulación, de formación en el marco de los festivales, toda esa gama. Otros proyectos de gran envergadura, como el Carnaval de Puente Aranda, o sea, de más de 20 y tantas ejecuciones. Estoy muy larga de Están en cambio de turno en la escuela, el Carnaval, que ha sido uno de los proyectos, o sea, fue en su momento uno de los proyectos en donde allí sí verdaderamente se reunía la comunidad de Puente Aranda, donde no importaba si eran las juntas de acción comunal, los colegios, los grupos, a todo el mundo se invitaba para que participara en torno a la fiesta. Entonces eso marcó muchísimo el tema en Puente Aranda en el desarrollo cultural, porque eran espacios donde realmente los artistas nos encontrábamos, los gestores nos encontrábamos, y era una cosa maravillosa. Vinieron después, empieza un proceso de transformación por voluntad política. Entonces esa voluntad política desde el momento que nace, desde la iniciativa del Consejo dice, no, hay que celebrar el cumpleaños de Puente Aranda y hay que hacer la fiesta. La administración empieza a hacer gestión. Y ojo que esa palabra por allá, la veo, es gestión cultural. No solamente la hacemos la comunidad, también la debe hacer la administración. Y en ese momento la administración empezó a hacer gestión y empezó a coger a todas las empresas de la localidad y decirle, Puente Aranda está de cumpleaños, ¿qué nos va a ayudar? Usted está haciendo aquí, ¿qué nos va a apoyar? Y empezaron todas las organizaciones, las empresas, la gran mayoría de empresas grandes a aportar. Y la fiesta de Puente Aranda se hacía a punta de gestión, solo gestión. Y no eran los regalitos cualquiera, sino era, venga, le regalo una rifa de una lavadora, y cosas así. O sea, creo que, mire, yo aquí veo cabezas que están diciendo, sí, y es así.
Era así, era así. Entonces, llega un momento donde la administración dice, bueno, aquí reconozco a la gente, entonces cogemos el cumpleaños de Puente Aranda y lo vamos a transformar y ya lo vamos a colgar al carnaval. Y entonces ya empezaron a hacer una mezcla, una simbiosis ahí de cumpleaños con carnaval. Y entonces ya después el carnaval fue un apéndice del cumpleaños. Y entonces empezó a haber mayor recurso para el cumpleaños. Y cuando menos nos dimos cuenta, por voluntad de la administración, se empezaron a hacer fiestas de cumpleaños de Puente Aranda pegadas con la Navidad. A donde el carnaval se volvió un apéndice, a donde, oh sorpresa para los artistas locales, se pagaban artistas a nivel internacional 60, 70 millones de pesos pagándole a un grupo, a un artista, mientras a los artistas locales pagaban 500, 600, 800, máximo 1 millón de pesos por una participación como teloneros o como algo. Entonces, claro, esa divergencia y esa fuerza, esa tensión empezó a debilitar tanto la credibilidad de los grupos. La administración ya no tuvo esa voluntad porque dice, no, este consejo me está montando aquí, más bien dejémoslo aquí, yo tengo la plata, yo hago lo que quiera, y empieza a desbaratarse un poco. Pasan muchas cosas en donde se quita carnaval, empiezan a desmontar el sistema así, desmontado porque sí, por voluntad. Empieza a ver la falta de credibilidad de los artistas, porque dicen, pero ¿qué? Yo trabajo en un grupo de danza que ustedes no me lo van a negar. Con el tiempo, ustedes van, presentan el que por favor, préstenos el salón comunal, dicen, bueno, está bien, 1 horita, sí, ahora el profesor toca pagarle al profesor, y después busquen a ver a dónde consiguen el tema de la platica para el vestuario, y a ver a dónde las dejan presentar, así sea gratis, porque es que es un trabajo. Entonces, ese poco reconocimiento, uno dice, oiga, ¿qué le pasa a la administración? ¿Por qué no se decide con sus propios artistas? En donde, por ejemplo, gestoras y enlaces territoriales hemos tenido muy buenos y muy buenas aquí, pero se quedan maniatados porque dicen, pero yo qué hago, van y buscan, intervienen, quieren enlazar, pero es complejo porque ya empiezan a haber otros intereses, otros intereses por otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Que viene ahora todo un proceso que yo celebro, por ejemplo, el tema de escultura local, porque vuelve, después de haber llegado una cantidad de pulpos, o sea, hay grandes contratistas a hacer lo que quisieron, por sus negocios allá arriba, administrativos, no sé qué, con el alcalde, con el DNO, con el que sea, y dice, es cultural, pero dice, simplemente la localidad vuelve otra vez a bajar. Eso es un tema de gestión del Consejo Local de los consejos locales de cultura, por un proceso de legitimidad en donde ya la gente dice, no, espere, aquí van, perdón. Aquí tenemos nosotros también que hacer ejecución. Entonces, cuando llevamos como ese recuerdo y dice, oiga, venga, ¿en qué estamos ahorita? Entonces, Dayana dice, mire, hay 2 escenarios. Siempre los ha habido. El escenario, lo que pasa, lo que coloca la administración distrital, o sea, la platica que hay en cultura, en el distrital, que dice, tengo aquí, esta platica va para todas las localidades, bueno, les voy a colocar el escenario móvil. ¿Quién lo quiere? Bueno, esta, también de esta. ¿Qué voy a hacer tal cosa? Pero eso es una cuestión de gestión también, de gestión. Entonces, aparecen ese tipo de proyectos como es cultura local, las invitaciones públicas ya de otra forma, y bueno, ahí ya empieza como a encantar. Pero una estocada tenaz, o sea, tenaz, y lo puedo decir, lo sostengo aquí en cualquier lado, es el tema de los presupuestos participativos, que si bien es cierto, la metodología bien implementada, es una metodología buena, es buena y viene de un referente importante a nivel Latinoamérica en donde participa, Brasil, y se cuento. Pero cuando ya llega a aplicarse aquí, a Bogotá, Colombia, Puente Aranda, podemos estar diciendo que allá ya hay porque ya. No hay, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día, casi que los consejos son, sí, están ahí. Las figuras y para venga legitime eso, venga usted, simplemente porque toca colocarlos ahí, pero que realmente tengan una incidencia es complejo, y ahí es donde viene el tema que yo les coloco sobre la mesa y con eso termino, el tema de la legitimidad y la legalidad. Puede ser muy legal el tema de los presupuestos participativos, porque hasta lo sacan con resoluciones y con decretos y con bla, bla, bla.
de lo legal, pero si realmente uno desde lo legítimo, desde el poder popular, desde la comunidad, desde la base, uno le dice alto, ¿no? Gana la legitimidad y se tiene que echar para atrás muchas cosas. Pero mientras tanto no nos organicemos, no nos empoderemos de esos procesos, siguen bien saliendo resoluciones, presupuestos participativos, haciendo unas votaciones que son aberrantes. Vamos a votar por internet. Y entonces aparecen esos presupuestos donde dicen, votemos por este proyecto pero ese no es elegible. No importa, que voten por eso, que después miramos si es elegible o no es elegible. Ay, ganó el que no era elegible. Entonces, ¿qué hacemos? Alcalde, mire a ver usted quién. ¿Qué de sus amigos puede hacer esto? Y entonces vienen y lo hacen. Entonces lo cogen a uno como un idiota útil, legitiman muchas cosas y uno vea, calladito. Pero entonces, sí, realmente, por eso es la importancia, por eso yo frego tanto con el tema del consejo, que es importantísimo. Exactamente, que no es solamente es entrar por entrar, porque ser uno consejero es una dignidad que vale. Y que no es, allá no le van a dar a uno contratos, no le van a dar a uno sueldo, no le van a dar nada, eso no le dan a uno nada. Sí. Pues sí te vendes a la... No, si juegas para ellos te van a dar. Quien entre al consejo de cultura, a cualquier consejo, a cualquier espacio de participación buscando un puesto, un contrato, mejor ni entre, porque se va a defraudar y va a decir, ay, no sabe qué, chao, y deja esa curul suelta. Y entonces, lo que sí tiene una posibilidad, la prioridad es de tener la información de primera mano, de poder empezar a ser realmente líder para poder jalonar esos procesos de legitimidad y empezar a hacerle contrapeso a esa legalidad que es absurda porque es una legalidad amañada. Volviendo a la pregunta que hizo Anita, ¿en qué estamos actualmente? Pues actualmente está el centro fiscal, está el EFAP, que termina inscripciones hoy o mañana, creo que sí, terminan inscripciones. Pero adicional a eso, la administración está terminando o va a empezar a formular el Festival Gospel, por ejemplo. Y esa es una de las situaciones que está presentando o que específicamente Argenis comentó frente a los presupuestos participativos. Vamos a tener un minutico frente a eso porque ustedes miran la magnitud y la dimensión de que es los presupuestos participativos. Yo quiero hacer una pregunta, Susana, antes de que continúe. ¿Cuál es el presupuesto que quedó hoy en día para la Escuela de Formación Artística y cuál era el que estaba antes? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cuál es el presupuesto para el Festival Gospel? Bueno, pues espere, yo continúo y ya les doy Bueno, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, específicamente lo que es el presupuesto participativo. Cada uno de ustedes queremos presentar una propuesta. Todos somos de la base cultural. Entonces ustedes pueden, antes quieren presentar su propuesta y cogen a todos las niñas y señores que hacen parte de la base de danzas y votemos por el Festival de Danza. Perfecto, listo. Artistas plásticos hacen también su propuesta y todos nos unimos para votar por esas dos iniciativas. El Consejo Local de Cultura también presenta su propuesta. Entonces cogemos a la base, a las organizaciones y a la gente en común, decimos, venga, votemos por ese presupuesto como a revivir el carnaval de Puente Aranda, o revivamos la quema del diablo, o el festival del viento. Tenemos esas propuestas. Entonces, todos nos ponemos muy juiciositos, presentamos propuestas, nos sentamos a trabajar, radicamos la propuesta. Oh sorpresa, que en la línea de cultura, después de las elecciones sale elegido el Festival Gospel. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo fue así? Si toda la base cultural se presentó, dio una línea, los organizamos y nada, pero como es por votación. Entonces, ¿qué hace el Festival Gospel? El Festival Gospel va dirigido y encaminado para la comunidad que es cristiana, ¿cierto? No quiero entrarme en temas católicos ni nada, sino simplemente el tema ese. Entonces, el año pasado hubo Festival Gospel y Puente Aranda Gospel, creo que hubo dos proyectos así, ¿cierto? Entonces, pero como los puestos de votación para ese tiempo eran presencial, entonces la persona que estaba interesada le dijo al señor alcalde, póngame un puesto de votación allá en la iglesia, de aquí a la 30, que no sé qué, o si no allí en tal parte. Entonces toda la gente salió y votó. El problema es que la gente es de Antonio Nariño, de Usaquillo, Chapinero y un poquito de Puente Aranda. Entonces salió elegir el Festival Gospel. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo fue? Entonces, eso es uno de los problemas que tiene, digamos, los presupuestos participativos. Frente al tema también de cómo van los proyectos culturales,
¿Qué es lo que sucede también? Cuando la alcaldía local o el ejecutor, digámoslo así, en la administración, no permea bien la formulación de los proyectos, entonces cualquier organización puede presentar la propuesta y puede decir en el papel muchas cosas, pero el momento de ejecutar no tiene el músculo financiero. Entonces ese músculo financiero perjudica el pago de los artistas, perjudica también a la misma administración local. Por ejemplo, el año pasado en proyectos de diciembre, supuestamente al terminar las actividades se presentaban y le cancelaban a los artistas. Ellos presentaron propuesta, por ejemplo, Diana presenta su propuesta para presentar en Navidad y le dicen, le vamos a pagar 1.800.000, 1.900.000 por su propuesta, 40 minutos, o la obra en tarima, lo que hay que hacer. Ustedes como organizaciones presentan, dicen, oigan, nos van a pagar tanto por tanto tiempo. Después cuando el ejecutor les dice, no, es que me toca quitarles a ustedes el ICA, el RTICA, y de 1.900.000 les terminan pagando 1.100.000, después de 3 meses, porque les terminaron de pagar, no, diciembre, les terminaron de pagar hasta febrero. Entonces, eso es un tema de lo que estamos ahorita mirando, cómo desde el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio le decimos a la administración, oiga, pilas con eso, porque es que la base cultural, las organizaciones no pueden ser ese trompito de que siempre tienen que sufrir, tienen que ser vulnerables. Los de teatro, los de danza, los de música, 3, 4, 5, 6 meses ensayando, los de danza, como es el cuadro, el vestuario, para que les paguen, para que se les dure pagando. Mientras que en diciembre, por ejemplo, con lo que dice Argenis, con gestión de la administración, celebramos Navidad, ¿cierto? Aquí vino Paola Jara y todo ese cuento, ¿sí? Pero es que, ¿qué pasa? También la administración le pagó una platica. En vez de decir, oiga, venga, en vez de pagarle a Paola, venga, fortalezcamos el pago de los artistas, miremos qué más hacemos en la localidad. Lo que veníamos trabajando hace muchos años de que Navidad se realizaba en diferentes partes de la localidad, una novena en el barrio, que la Junta de Acción Comunal hacía el pesebre, que ¿sí? Se ha ido perdiendo con los tiempos. O sea, debería ser local, exactamente local. Entonces eso se va perdiendo. ¿Por qué? Porque de una otra forma ha sido el error también de nosotros de no estar unidos. Entonces hay una queja y hay un reclamo, ¿no? Nos quejamos de que no nos pagan, nos quejamos de que contratan artistas externos, nos quejan así, pero vengan, nos unimos, vengan nosotros, nos unamos. Ustedes, grupo de danza, conocen al gestor, el consejero local de danza, entonces para que ya con Dayana se acerquen y hagan parte también de ese sistema, para que ustedes, cada uno de ustedes, nos acompañen y acompañen al nuevo Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio en ese proceso, que de una u otra lastimosamente ya no es un ente consultivo, sino simplemente como que asesora, dice ciertos apuntes. Pero ¿qué es lo que ha sucedido también aquí en el Consejo Local de Cultura? Tenemos el reconocimiento de la administración localista y tal, que somos un consejo que pelea, pero no pelea agresivamente, pelea con argumentos, se hace escuchar, se hace, oiga, mire, esto no nos parece, esto sí nos parece, hagámoslo así, pero de otra forma eso necesitamos fortalecer, porque llevamos nosotros como 4 años en el Consejo Local de Cultura con unos espacios y se han enviado convocatorias, se le ha hecho a la base cultural, participe, y sabemos que eso es un desgaste, ¿sí? Un desgaste porque mucha gente, lo que decía Argenis, mucha gente piensa que llegar a ser el Consejo Local de Cultura, ser consejero local de cultura, vamos a tener un sueldo, vamos a tener tal cosa. No, eso es puro amor al arte, ¿sí? Al arte no solo luchar por el de teatro, por el de danza, por el de música, sino también por toda la base cultural, por las organizaciones culturales, por los colectivos culturales. Entonces, a eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, eso es una puesta en escena. Entonces, hay unos proyectos que están en proceso, hay unos proyectos que están en formulación y hay unos procesos que de otra forma se desaparecieron, pero que es viable que de otra forma en los próximos puestos de participación o presupuestos participativos nos empoderemos y presentamos una excelente propuesta. Recuperemos eso, carnaval, la quema de diálogo, el cumpleaños de la localidad, que cada vez se ha ido desapareciendo.
frente a lo que dice Argenis, presupuesto exacto no lo tengo, costo real no lo tengo, pero sabemos en sí que es mayor el presupuesto para otras actividades que no merecen que para los mismos proyectos. Por ejemplo, el proyecto Prosper son 2 días, creo que son 2 días. Son 2 días y con la presentación de artistas locales, pero la convocatoria es muy mínima. Yo creo que le digo, votan mucha gente, pero la gente en realidad es muy poquita y hay presupuesto para alquilar. Hace como un año y medio, en diciembre, lo hicieron como en enero, como 700 sillas alquiladas, 300 sillas y fueron 20 personas. Un grupo musical pagaban como 2 millones algo y fueron, lo que le digo, muy poquitas personas. ¿Por qué? Porque no hay muy buena difusión de los mismos organizadores, ¿sí? Ahora otro reto que se tiene, dice la administración, no, es que únicamente nosotros le ponemos atención al formulador del proyecto. Entonces, ¿qué pasa? El Consejo Local de Cultura dice, bueno, entonces aquí estamos jugando. Si nosotros somos el Consejo Local de Cultura y si Pepito Pérez quiso presentar un proyecto pero no tiene ni idea de cómo se hace, yo simplemente no es viable, ¿sí? Porque una cosa es lo que yo escribo y otra cosa es cómo lo voy a ejecutar. ¿Cómo lo voy a ejecutar? Entonces la administración dice, no, votemos, y el señor tiene 100 personas y esas 100 personas votaron por ese proyecto. Pero ya después cuando sale ganador, la administración dice, bueno, ganó esta, pero ¿cómo lo vamos a formular? ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Entonces cuando uno dice, venga, nosotros somos el Consejo Local de Cultura, creemos que estamos acá en un espacio que sabemos, ¿sí? Sobre todo en teatro, en danza, en música, fotografía, bueno, ¿sí? Entonces la administración dice, no, yo escucho al formulador, al constructor de la propuesta. Entonces el constructor dice, no, yo simplemente te dice, pero miren a ver ustedes cómo lo hacen. Entonces ejecuta también por ejecutar. Entonces, son cositas que tenemos que estar muy pendientes, no solo nosotros como base cultural, como artistas, sino también como ciudadanos, como esa veeduría, como puenterandinos y puenterandinos. ¿Listo? ¿Le puedo pedir la palabra? ¡Claro! Buenas tardes, yo me llamo Mónica Londoño. Yo llevo muchísimos años haciendo artesanía, también soy artista plástica y he trabajado en varios eventos aquí en Bogotá, fiestas patrimoniales, y en una de las localidades donde yo he trabajado también sucedía lo mismo. Y ¿qué pasó? Que el barrio, los artistas y los emprendedores de esa localidad se unieron y dijeron, bueno, aquí hay unas fiestas que son patrimoniales, que se celebran cada año, eso no puede entrar en presupuestos participativos. O sea, eso no se puede pelear a votación a ver si sale o no sale, sino que cada año religiosamente tienen que ejecutarla, tienen que asignarle un presupuesto, o si no, se paraliza la localidad. Realmente es así, o sea, porque son más de 2.000 familias que trabajan en esa fiesta, en esa fiesta patrimonial. Y al decir patrimonial, no la pueden echar. Por ejemplo, yo trabajo en una de esas fiestas que son de la celebración de la chicha. Son 2.000 familias que trabajan ahí, o sea. Ya no tenemos nuestros carnavales, es tan así que ya no tenemos nuestras festividades, y es tan así que nos ha tocado a nosotros mismos ver la manera como nuestros proyectos o actividades lo hacemos por gestión, ¿sí? En esos últimos 8 años que han sido gobiernos de derecha y de centro derecha, ¿sí? Que han venido dándole poca importancia a lo popular y a lo cultural que se ha perdido, ¿sí? Y pues que hoy en día pues nosotros venimos y estamos más unidos que nunca, porque vimos la necesidad que a través de la unidad pues podemos exigir algo que ya lo estábamos perdiendo, ¿sí? Dentro del trabajo que nosotros hacemos o que realizamos en la plataforma de juventud, participamos un tiempo en el consejo y yo tengo otra mirada, ¿sí? Frente a los compañeros. ¿Qué observé en ese consejo? Observé que la mayoría de personas que participaban o no hacían acciones culturales, o no tenían nada que ver con lo cultural, o por el simple hecho, por la duración, se monopolizó el espacio, ¿sí? Siempre encontramos a las mismas personas, pero que trabajaran de vez en cuando.
o si dejaban trabajar era porque eran compañeros de o quién, ¿sí? De lo que yo observé, ¿sí? Es más, y a mí se me hacía muy raro, cómo un funcionario de la secretaría tenía voto en un consejo. Pero esto me pasa, ¿sí? Eso es lo que yo observé, ¿sí? Y entre, pues, yo camello en otras instancias de participación en donde el único voto es de la comunidad. El funcionario va a apoyar. Esa es la función del funcionario, apoyar las instancias de participación. Quien tiene el voz y voto es la comunidad. Cuando observamos esas dinámicas que son también diferentes de pronto a lo que nosotros veíamos como jóvenes, que nosotros no alcanzamos, o de lo que yo pude participar, que llevo en este proceso 9 años, y cuando iniciamos en esos procesos, esos festivales se iban acabando. ¿Qué nos tocaba a nosotros hacer? Reinventar nuestras actividades y gestionar, ¿sí? ¿A través de qué? A través de las instituciones. Acá no existen, pues, bastantes, de pronto, escenarios donde usted podía ir a golpear y decir, venga, ayúdenme, apóyenme, ¿sí? Son muy pocos, y en los pocos que existen nos apoyaban, ¿sí? Pero no era lo mismo con la fuerza que realmente, pues, se venía comentando, que ustedes lo muy bien mencionan, ¿sí? Lo que mencionó César ahorita. En diciembre se ejecutaron unos festivales culturales, ¿sí? Lastimosamente, si hubieran pagado en ese mismo momento, pues se hubieran ahorrado, y nos hubieran ahorrado también a nosotros, como espacio de participación, pues la falta también de credibilidad que nos da a los espacios, porque nosotros fuimos quien invitamos a los artistas y a las artistas. El tema está es que nosotros los jóvenes, que no fue directamente el consejo, porque no observamos el consejo allí, nosotros fuimos quien pusimos los derechos de petición, pusimos ante la Procuraduría una citación al alcalde local por la falta de pago a los artistas. ¿Quién lo hizo? Nosotros los jóvenes, ¿sí? ¿Quién puso y sentó al alcalde? Nosotros los jóvenes, al alcalde y al ejecutor, ¿sí? ¿Y qué tocó hacer? Decirle, si usted no nos paga, hacemos un plantón, ¿sí? ¿Cómo hasta el momento nosotros nos ha tocado llegar a esos espacios o a ese límite de decirle a una administración, o nos paga o hacemos un plantón, ¿sí? ¿Hasta dónde ha llegado la tal inversión cultural? ¿Sí? Entonces, eso para nosotros es algo preocupante. Y por otro lado también vemos que acá vamos a crear la primera mesa de circo, ¿sí? Que no existe en la localidad, la vamos a proponer, la vamos a hacer el próximo viernes, aquí en ese espacio, la mesa... Desafiando el viernes. Vamos a hacer la mesa de circo porque es muy necesario. Sí, además el consejero de arte dramático es de aquí de la localidad. Exacto. Ya hablamos con Mestizo también, con compañeros, para que esto empiece a crecer, ¿sí? Que a través de las comparsas se vuelvan otra vez a reactivar. Eso es lo que nos hace falta, la unidad, ¿sí? Si observamos acá, la mayoría que estamos acá pudimos presentar un proyecto de escultura local, ¿sí? Y que a través de ese proyecto, que no nos imaginamos que lo pudimos haber realizado o ejecutar, pudimos articular entre nosotros mismos esos procesos, ¿sí? Que claro, que los encuentros ciudadanos, cuando estuve yo en esos procesos de encuentros ciudadanos, la participación era muy mínima, ¿sí? Y más en el tema de juventud. Cuando usted iba al tema de juventud, había 1 o 2 personas, ¿sí? Y era muy grave porque lo hacíamos en las 5 pesetas, ¿sí? Entonces, uno se preguntaba, o es la falta de comunicación, porque todos los pelados dicen, venga, ¿y dónde salen las berracas convocatorias? ¿A dónde es que están llegando esas convocatorias? ¿Sí? O es también la falta de interés de las personas que al momento que no le pagan a los artistas o que no te dan la garantía, pues ¿quién va a volver después? ¿Sí? Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer nosotros a través del consejo, ¿sí? Es que quienes vamos a estar allá o quienes van a gestionar allá, realmente empecemos a realizarlo a través de las organizaciones populares, ¿sí? Que realmente trabajen con la comunidad, ¿sí? Que realmente construyan con diferentes sectores. Por ejemplo, el tema del GTI, que no lo se ve directamente en los 25 personajes, ¿sí está? Nunca hemos tenido un representante
LGTBI en el consejo. ¿O se me... ¿Está el espacio? Sí. Sí, Si está. hay una cantidad escrita, Ah, no, escrita, pero que haya particular Sí, sí, está. Ya, bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya casi va a estar el tinto, ¿vale? Entonces lo que nosotros básicamente buscamos es que ese tema de inversión local, Por el otro lado. No, ese se está haciendo ahí la que Termina Leo que aquí sí te van a contestar. Lo que voy a hacer aquí ese tema de inversión local para nosotros creo que es un momento realmente necesario. Creo que existe acá la Casa Museo Antonio Nariño, ¿sí? Que en su mayoría la conocíamos o porque se reunía el consejo, ¿sí? Y ahí nosotros de pronto participamos una que otra vez, ¿sí? O porque hacían eventos privados de matrimonios y bautizos y eran quienes podían alquilar el espacio, ¿sí? Nosotros como una apuesta también cultural, como un tema de necesidad, porque es que no es un capricho, es una necesidad, la Casa Cultural, la Casa de Juventud, ¿sí? Realizamos un evento el pasado 18 de marzo, ¿sí? Que se llamó Un Pacto con la Juventud, que se hizo a través de escultura local, el componente A, ¿sí? Bajo ese ejercicio nosotros dijimos, pues, ¿por qué no poder utilizar un escenario que nosotros como organizaciones nunca habíamos utilizado y además tampoco la conocíamos en su interior generalmente, ¿sí? Y más porque fue restaurada en algunas partes, se puede decir, ¿sí? Entonces, qué bueno que a través de esa apuesta que realizamos, que pudimos realizar un evento cultural en un espacio patrimonial, ¿sí? Muchas personas fueron a conocer la casa patrimonial porque no la conocen, ¿sí? O porque el espacio no era tan abierto como ahorita se está intentando realizar, ¿sí? Pero que eso mismo se hace a través de la gestión de las organizaciones y también a través de la gestión del consejo, ¿sí? Que a nosotros en ese momento no se tenía que ir a votaciones en ese momento, sino que llevábamos nuestra carta de representación de la instancia y participábamos en ese proceso, ¿sí? ¿Cuál es como pronto la invitación que podemos decir? Que a través de la creación o fomentar esos espacios como la mesa de circo, ¿sí? Nos va a abrir más la posibilidad de que estemos organizados y unidos. Esas son las dos palabras claves. Si no estamos organizados y unidos, puede llegar la inversión más pequeña, porque el Ministerio de Cultura tiene una inversión más pequeña, es una cartera pequeña, ¿sí? Y asimismo las inversiones son pequeñas al ojo del Estado, ¿sí? Al ojo de nosotros pues una cantidad de plata, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Exigir, ¿sí? Gestionar, participar, ¿sí? Y articularnos, que las personas mayores con los jóvenes podemos hacer un festival, que los niños con los adultos mayores podemos hacer un festival, ¿sí? Que la idea es que esto no sea todo centrado a un solo sector, que este espacio como una casa provisional de juventud sea un espacio abierto para todos y todas, que puedan venir las señoras a ensayar, porque les queda pronto más cerca acá este espacio, ¿sí? Que eso también nosotros nos lo tenemos que pensar, ¿sí? Que no solamente al hecho de llegar a un consejo se puedan hacer gestiones, sino que a través del consejo y a través de las organizaciones podemos hacer muchas cosas más. Es básicamente eso bajo la experiencia que nosotros hacemos. Acá hemos hecho festivales populares, se puede decir, ¿sí? Los festivales en ese momento que era hip hop, que era rock y que era danza y teatro, que eran 3 festivales que se hacían en el marco de la Semana de Juventud, ¿sí? Que para ese tema de la Semana de Juventud habíamos iniciado en ese momento que yo inicié una inversión de 50 millones y antes de que finalizaran se terminó en 110 millones, pero que lastimosamente, y ahí sí hay que también decirle al consejo que en ese momento no sentíamos un apoyo directo. ¿Por qué? Porque el ejecutor que realizaba el proyecto se gastaba más de la mitad en tarimas, en sonidos y en sus cosas, y el restante para los artistas, ¿sí? Entonces para nosotros como organizaciones pues nos preocupaba un poco eso, de cómo pasaba eso, ¿sí?
y que al momento que ya teníamos una inversión de cientos de millones, pues llegó el tema del cambio de administración, el presupuesto participativo, y hasta ahí llegó el tema, ¿sí? Que ahora es por temas de votación, ¿sí? Entonces, bajo esa experiencia, uno dice, no, pues, si nosotros arrancamos y ejecutamos nosotros mismos nuestros proyectos, pues vamos a evitar de que venga un operador distinto, un tercero, a otra localidad a ayudarse a meter el presupuesto. Hoy en día lo que tenemos que hacer es unirnos y trabajar como lo que estamos haciendo ahorita, ¿sí? Que a través del trabajo que realiza Dianita, que nosotros también dentro de la plataforma acompañamos este proceso, ¿sí? En sus diferentes versiones, ¿sí? Y que a través de eso también nos desarmamos a nosotros frente a un pensamiento que los jóvenes van por acá, los adultos van por acá, no, ya eso ya está cambiando. Todos tenemos que ir en el mismo camino y eso es por eso es que estamos todos sentados acá, ¿sí? Esto no es solamente de jóvenes ni solamente de los sectarios, sino que es de todos y todas quienes vivimos eso. Por eso es que estamos sentados aquí. Gracias. Sí, bueno, le iba a dar la palabra a César, pero antes como decirte un par de cositas. O sea, lo que tú hablas de juventud también ha venido cambiando, así como se están contando la historia de cultura, y es, yo fui consejera de juventud, ¿sí? Hace 17 años ya. Tenía 15 y Y aquí hay creadores de la plataforma. Sí, o sea, y creadores de la primera plataforma de juventud, sí. Yo, ¿cuántos años tengo? Yo tenía 15 cuando estaba en el consejo, entre 15 estaba en el colegio. Entonces, pero por ejemplo, en esa época cuando los consejos, bueno, todavía los consejos de juventud eran legítimos y tenían apoyo y tal, porque también hubo mucho tiempo en el que dejaron de convocarse a elecciones de consejos de juventud. Ese tipo de proyectos, por ejemplo, los festivales de manifestaciones juveniles se llamaban en ese momento, la Semana de la Juventud, y proyectos que también llegaron a tener pues un buen presupuesto, mucha participación, muchas organizaciones, pero vuelve y pasa más o menos pues como la historia de cultura que estaba contando aquí Argenis. Hay muchas cosas que juegan ahí, las voluntades de cada administración que va entrando, pero también nosotros que nos descuidamos como ciudadanos y nos dejamos meter los goles y dejamos de ir a exigir y dejamos de reunirnos, y por diferentes cosas se dejaron de tomar, por ejemplo eso, de elegir consejos de juventud por un buen periodo. No había ni siquiera consejo, no había nada, que fue cuando rehicimos ya con ustedes, estuvo Dianita, estuvo ya Leonel, que son los que quedaron ahora, sí, ya en las organizaciones de plataforma de juventud. Esa fue la segunda plataforma que se armó. Nosotros armamos una primera, apenas salimos de ser consejeros, y luego, ya años después, digamos, los convocamos a ustedes a que crearan la otra. Una vez completamos la edad y dejamos de ser jóvenes, pues dejamos de asistir a la plataforma hace un par de años, pero los hemos pues seguido como acompañando en procesos. Pero sí, por eso la invitación todo el tiempo es a trabajar de manera intersectorial, intergeneracional e interdisciplinaria, porque pues a veces nos quedamos muy aislados. Porque si se articulan así desde el patrimonio, no pueden desaparecer, ¿ves? O sea, son como derechos adquiridos de este momento histórico, que eso no es solamente aquí en Colombia, eso sucede en todo el mundo. Hay una necesidad de conservación de memoria, una necesidad de conservación de la cultura, de la identidad cultural, ¿ves? Entonces, ahí es donde entramos a articular todos los entes culturales, ¿ves? Entonces, patrimonio, cultura y patrimonio material e inmaterial, ¿no? Y que vaya de la mano también de que cada persona visita Puente Aranda porque hay un festival, ese es un turista. Entonces, hay que fortalecer esa parte de cómo los demás vienen a ver nuestra localidad, ¿sí? Es una localidad bellísima, ¿no? Es que es enorme, tiene de todo. Entonces, no perder de vista eso, ¿no? Articular todas esas mesas con estos tipos de procesos que están ahorita emergiendo. Entonces, la primera que anotar el reto allá, entonces, articulación y el tema de patrimonio, en el tablerito. Ah, no, pero es que yo no dije que lo iba a escribir. Lo van a escribir, no todos van a escribir sus retos. Okay. Con el color que quieras. Bueno, digamos, para decirles la verdad, es la primera vez que yo vengo a un conversatorio o alguna cosa así, pero yo sí he estado muy, digamos, conectada con las cosas que se han hecho en la localidad desde hace mucho tiempo. Mi esposo hizo uno de los cumpleaños de Puente Aranda en Santa Isabel de Hungría, no me acuerdo cuántos años hace,
y sí vi la dificultad tan terrible que tuvo cuando era Francia Alexandra Herrera La alcaldesa. y lo sufrimos terriblemente para poder hacer ese evento porque nos tocó con las uñas, con plata prestada, bueno, eso fue terrible. Por otro lado, también mi hermano, creo que perteneció a FAPA, fue uno de los fundadores de FAPA, Edgar Rojas, que murió hace 7 meses. Entonces, pues sí estaba muy conectada, pero como así, sí, es que yo tenía a mi papá y mi mamá enfermos y yo era la persona. Por eso nunca pude estar como conectada, que me tocaba colaborar de mi hermano, mi esposo. No sé el apellido que es cumpleaños. Y mi hermano, que era de Tapa y que organizaba los carnavales. Entonces sí estaba conectada. Y como reto, pues sí me gustaría aprender, pues yo los escucho, solo los he escuchado como empaparme de los presentes, porque realmente yo no entiendo mucho lo que les digo, solamente he estado como trabajando físicamente con ellos, pero nada en público ni Carlos, el maestro Edgar, cofundador de la Red Cultural de Pueyrredón, y uno de los fundadores de los primeros carnavales de Pueyrredón, cuando el carnaval se hacía los sectoriales. sacaba sus artistas. Y esa memoria está, por ejemplo, en Casa Viva están los libros de esos proyectos, ahí es donde está un poco esa memoria. Ahí tengo los videos de los homenajes que le han hecho, que hicieron. Sí, con sus consentidos, con Chávez, con Chávez, con los hijos de Evita, Con la Cañón, Alejandra, Sandra, y los los cuatro estuve conectada con ellos pues en mi casa, porque ellos a mi casa se pero pues yo activamente todavía Qué bueno saber ese tipo de cosas. Dianita, yo creo que envié lo que dice su merced, me recuerda su nombre. Teresa Rojas. La señora Teresa, es poder garantizar eso, como cualificarnos de manera conjunta para poder entender, Leonel decía ahorita como sobre elementos de la política pública que habían echado a mano, Maribel hablaba de la resolución y a veces son elementos tan densos que poder traducirlo en un lenguaje muy cercano yo creo que es el reto, porque envía lo que la compañera que está escribiendo decía, acá tenemos 2 distritos creativos y uno de ellos es un corredor patrimonial que está institucionalizado, que es por la calle 13 hasta la 30 y seguro acá la mayoría no lo sabemos, de cómo funciona eso en términos de la materialización de proyectos culturales, de cómo está operando el presupuesto y cuánta plata sí, cuánta plata no, de cuáles son los alcances de mi derecho, por ejemplo, y el derecho pasa por conocer no solo a dónde voy a postularme para ver y vivo de convocatorias, sino el fondo del asunto de poder entender este ejercicio de cómo entiendo el territorio, cómo recorro también yo mi localidad, la entiendo sus necesidades, entiendo sus sentidos y construyo con el territorio, porque cuando yo empiezo a hacer un proceso, porque no, esto suena como chévere, pues bueno, está como roto el tambor, pero sigo, yo creo que pierde todo el sentido del arte y la cultura, y creo que quienes están acá de pronto son ese puente esencial para poder ayudarle a reconocer al otro, que el ciudadano merece cosas de calidad, que el arte y la cultura son ejercicios que se tecnifican, que se cualifican, porque cuando hacemos las cosas con el desconocimiento es que pierde credibilidad y poder garantizar cosas de fondo, como que este año, para quienes no saben, el presupuesto de cultura se recortó todavía más de lo que venía. Perdimos profesionales que se habían contratado, perdimos procesos, pero cuando se entiende que la cultura es un ejercicio transversal y cuando se entiende que la cultura habita en los procesos gastronómicos, habita en el ejercicio de las huertas, que la cultura es un eje transformador porque es lo que realmente genera cambios en la vida de cada una de las personas, desde el vecino que pasó y me empujó y no me saludó, de esas cosas de fondo realmente se garantiza la transformación, es con personas como usted
ustedes que son capaces de imprimir en otro esa fuerza, ¿no? Porque al final cada uno de nosotros deja un legado. Entonces yo creo que la cualificación para reconocer políticas culturales, para reconocer mi labor en el otro, pero también para humanizar las artes, para reconocerme como un humano antes que un artista. Hasta que termine lo escrito. Lo resumes por favor, porque el tablerito es Hay que pequeño. dejar espacio. Yo soy Y nosotros palabras tenemos claves. palabras claves, sí. Pero si pasa y vas con este negrito si quieres. Pásale a ella estos dos. Listo, palabras claves. Allá, nuestros otros invitados, Maribel, César, Leonel. Bueno, mire, Agenda. uno de los retos importantes que se deben tener, y lo dejo ahí para que vayan ahorita, me recuerdo apuntarlo. Ya que está ya. Ya que está por ahí. Colaboradora, la administración local con recursos públicos ha hecho una inversión en salones comunales. Si ustedes claramente saben, las juntas de acción comunal son una organización privada, son organizaciones privadas. Vamos a hablar de salones comunales. A los cuales no sé por qué la administración local invierte los dineros, y si es así, no sé cuáles serán los acuerdos que han llegado a la administración para que ese dinero pues sea reutilizable, digamos, de una otra forma tangible o intangible con la comunidad. Entonces creo que es uno de los puntos que hay que preguntar a la administración local. Son como 9 o 10 salones que se invirtieron para pisos, para baños, para 18 salones. ¿Y en qué beneficia la Bueno, ¿qué beneficia a la comunidad? No. ¿Qué beneficia a la base cultural? A las organizaciones. Porque cuando iniciamos ese conversatorio, muchas personas decían, es que no tenemos un lugar para ensayar. No tenemos un lugar donde podamos hacer una puesta en escena. No tenemos donde podamos hacer circulación, investigación o formación. Entonces, ¿por qué nosotros desde base cultural, desde la plataforma, como Leonel lo dice, le escribimos a la administración local, oiga, alcaldía, nos enteramos por X o Y situación que ustedes invirtieron los recursos públicos en salones comunales? ¿Cuál va a ser el beneficio para nosotros los jóvenes, para los de danza, para el adulto mayor, para los de fotografía, para los de las huertas? Para los de las huertas, ¿sí? Teniendo en cuenta que eso también nos puede servir para fortalecer los nodos y la circulación, ¿sí?, de los artistas en territorios. Porque no todos los salones comunales son en Opesetamuzú, ni en San Rafael, no, sino en todo el territorio. Que uno diría que la administración dijera, oiga, sí, nosotros invertimos tanto y ustedes como base cultural de este barrio, de este sector, van a poder aprovechar estos espacios así. Entonces son cositas que uno puede empezar a decir a la administración, oiga, chévere, hagámoslo así, miremos qué es lo que sucede. Sin embargo, también hay que mirar qué es lo que pasa con el nodo Casa Museo Antonio Nariño, ¿sí? Porque es una puesta en escena que quiere hacer la administración, pero no es Casa de la Cultura. Sí, No es Casa de la Cultura. Que fue en algún momento el secretario de gobierno dijo, voy a inaugurar la Casa de la Cultura en Puente Aranda. Eso no es casa, eso no es simplemente un espacio de circulación donde tiene unas limitaciones. Limitaciones para presentaciones de danza, de música, de teatro, de fotografía. Y es más, hay unas limitaciones para la población que está en discapacidad, porque no tiene acceso adecuado, o una serie de cosas, ¿sí? Entonces hay que mirar a ver cómo podemos hacer un tejido de los nodos culturales con los salones comunales que tienen inversión local. Ahí mi amiga me está colaborando en apuntar, gracias. Dayana dice el favor de anotar en una parte. Lo de salones comunales. Sí, lo de salones comunales. Quería hablar algo de salones Bueno, allá, mientras la compañera escribe, ahorita nos cuentas qué estás escribiendo ya, Leonel. Ella me está haciendo el favor, es que mi letra es Ya. aterradora. Yo creo que los retos, pues, a mi punto de vista, es uno, pues que a todo artista le tienen que pagar en la localidad. ¿Sí? Todo trabajo artístico, cultural, debe ser pago en la localidad. Bien pago, debería El ser. problema es que ya Dignificar el pago de la cultura. Porque ya estamos cansados de recibir refrigerio, ya estamos cansados de recibir, pues las certificaciones sirven toda la vida, pero con eso no podemos hacer un desayuno, hacer un almuerzo, ¿sí? Y pagar una renta. Eso es uno de los primeros retos. Dignificar los pagos. Dos, aparte de decirle a la administración que apoya a traer con esos dineros, nosotros como organizaciones, a pesar de que son juntas de acción comunal, como lo dices, esas privadas, pues porque no entramos allá y realmente hacemos un proyecto, articulamos
para que allá nos paguen lo que hacemos, ¿sí? Para que allá a través de los fondos de las juntas, que ellos tienen unos fondos, que la misma gente tiene que saber cuántos invierten en su junta, es que de ahí se saca el dinero para los trabajos culturales del barrio, ¿sí? Ahí es donde tenemos que estar nosotros, ¿sí? O un tercer reto, la unidad. Si nosotros no estamos unidos, si nosotros no estamos organizados, si nosotros no nos comunicamos, nada de lo que queremos de pronto pensar se podría lograr, ¿sí? Otro de los retos, pues que esperamos que en 4 años que viene la otra administración, podemos todos a través de la organización y la unión buscar una casa de cultura, ¿sí? Ese es uno de los retos que tenemos que apostar, ¿sí? Y un último reto, volver a recuperar los espacios patrimoniales como las comparsas, como los festivales, como los cumpleaños, pero eso va elaborado desde nosotros hacia la administración, no desde la administración hacia nosotros, ¿sí? Si nosotros nos pensamos realmente que esto es de nosotros, que quienes mandamos somos nosotros, quienes organizamos somos nosotros, créame que esos retos los podemos cumplir, ¿sí? A través de la gestión, a través de la decisión política también, que hay que apretar también a la corporación, al alcalde que venga en turno, ¿sí? a los consejos que lleguen ahorita en turno, hay que estar y decirles, hey, vamos a trabajar, ¿sí? Y una última cuña para retos es que como existen más de 32 instancias de participación, ¿sí? En la localidad, ¿sí? Pues cuando va a ser el día que nos vamos a unir, a unificar, a hablar, a charlarnos y no crear solamente la semana del adulto mayor, que solamente es para adulto mayor, el festival de juventud solamente, ¿sí? ¿Cuándo va a ser el momento en que nos vamos a unificar y realmente hacer como una familia un puente de región? Realmente era eso. Gracias. Entonces, ¿cuál es el marcador? Unión, palabras claves. Ah, bueno, ella le hizo un favor de molestarla. Ah, ya lo Eso es de manera voluntaria, sin pedir de manera voluntaria. Bueno, gracias a la compañera. Entonces, Dayana también tenía la manera acá y Dos retos. El primero es buscar estrategias efectivas de comunicación. Eso creo que es uno de los fundamentales, pues por todo lo que se menciona aquí, que hay cosas que no se saben, que los jóvenes aparecen, estrategias de comunicación. difusión. Con el respeto de todos, que ahora todo esto es por sistema, todo eso, pero antiguamente pues se hacían era El voz a voz. el voz a voz, que El volante, el afiche. y bueno, se difundía terriblemente, pero ahora Por eso digo, una estrategia, o sea, estrategia, cuando se habla de estrategia hay diferentes medios, canales y demás. o sea, que no sea solo digital. Exactamente. Entonces es generar una estrategia para debilitar el tema de la incomunicación, fortalecer la comunicación. Y segundo, mis queridos, mis queridas, es meterle duro al tema de la convocatoria y de las inscripciones para el nuevo Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio, porque si no lo hacemos, se va a volver a configurar y no vamos a saber ni cómo, ni quiénes, ni con qué, ni nada. Pero el distrital. Es en serio, es desde nosotros, que conocemos a las personas, a los artistas, decir, oiga, venga, mire que es importante, mire que esto, mire que lo otro. Entonces es coayudar para que realmente ese consejo tenga unos buenos elementos de recursos humanos que se comprometan a ayudarnos, a coayudarnos a hacer lo que aquí nos trae. Consejo nuevo, repotenciado, y 2, la estrategia de comunicación. Gracias por escribir allá. Ah, el tablerito. Estoy coja. No, alguien tiene que pasar a escribir, Maribel. Dayana, que tienes, que había levantado la mano. No, Dayana había levantado la mano también. Yo creo que el reto cuando hablan de unidad suena muy lindo en las palabras, pero es en serio Es difícil. pensar cómo lo hacemos. Porque, por ejemplo, si pensamos, tú dices algo muy poderoso, como nos pensamos una casa de la cultura, de las culturas, de las personas en los diferentes grupos
estatutarios y poblacionales, pero eso implica un reto importante, por ejemplo, con los grupos afrocolombianos que están pidiendo su casa, con los grupos, claro, todos podemos tener nuestra casa, maravilloso, ¿sí? Pero ¿será que eso aporta a la unidad? ¿Será que eso aporta a entendernos como que podemos compartir los espacios? Y esto que planteaba Leonel es en vía de poder también garantizar que tengamos objetivos pequeños o grandes, pero conjuntos, ¿no? Porque si cada uno tiene un objetivo particular, pues realmente va a ser muy difícil garantizar que sucedan procesos. Y cuando se habla de cómo establecer ese diálogo, son 60 instancias a las que debemos participar. Son casi 60 instancias y cada día las personas quieren su espacio y uno dice, eso está bien, pero ¿hasta qué punto esta fragmentación tan grande realmente nos permite ser procesos de unidad? O más bien lo que sucede es que nos está distanciando de poder generar este tipo de juntanzas y encuentros para reconocer lo esencial. Sin querer sonar aburrida, pero por ejemplo en ese Consejo de Cultura es el único consejo que tiene representación de los procesos culturales de 25 sectores. Entonces están los grupos afrocolombianos, están los pueblos indígenas, están los jóvenes, personas en condición de discapacidad, sector LGTBIQ+, están todos los sectores disciplinarios de literatura, circo, plásticas, visuales, música, danza. Y yo digo, si no es desde ahí donde yo conozco lo que está haciendo el de circo, lo que hace el de música, lo que hace el grupo afrocolombiano, si no es desde ahí, realmente digo, cada representante que está ahí es el que justamente jalona su proceso, ¿no? Si yo estoy como representante de los pueblos indígenas y con una votación que, por ejemplo, esos cambios normativos que los hicieron los ciudadanos, los consejeros, de decir, los consejeros ya no pueden repetir más de 3 periodos, qué pena, le vamos a abrir espacio a otras personas y además no se van a votar por sí mismos porque en ese momento de la vida el consejero votaba por sí mismo y quedaba. Ahora deben tener un mínimo de votos, va a haber un ejercicio de competición que por eso decía Catherine, hay procesos distritales y locales y con Catherine hablábamos que bueno, ¿cómo vamos a hacer que la gente me apoye? Pues necesito que la gente me conozca y eso supone un reto en que si yo no lo conozco y no es votado, pues se pierde esa curul por los 4 años y ya no vamos a tener representación, pero luego a los 4 años no diga que porque música no lo visibilizamos, pues si no participó. Es decir, uno va a pensar en colectivo, pero también creo que hay unas responsabilidades de cada uno de los sectores y de los barrios, ¿no? La señora decía algo muy importante, si yo no sé, sí sé quién en mi barrio tiene ese perfil y sí sé cómo yo soy tejedora para garantizar que los procesos ocurran y se genere realmente unidad. Bueno, de pronto, pues para no repetir, de pronto es como complementar. El reto más inmediato es las elecciones de consejero y tener claro que la gestión cultural, un consejero hace mucha gestión cultural, es para la comunidad, para su sector, para la localidad, ¿sí? Y a pesar que uno dialoga con la administración, con los ediles, con varias entidades, uno tiene claro que es la comunidad, porque llegan muchos consejeros y empiezan, un ejemplo que llegó, que siempre recuerdo, el primer consejero, ¿a qué edil apoya el Consejo de Cultura? Yo, no, acá no apoyamos a ninguno, hay que tener claro eso. Una cosa es candidato político, hace esto, de su política, su propósito, el Consejo no. Hay que tener claro, es la participación de la comunidad, ¿sí? Entonces, uno tiene muchas ganancias, sí, muchas ganancias. Si tú quieres dejar el consejo, lo puedes dejar por un puesto administrativo. Yo llevo 13 años y seguiré, como dice, hasta ser consejera, porque sí, lo ofrecen a uno puesto y todo, pero sí, si uno se pasa al otro lado de la institucionalidad, la comunidad pierde. Porque he visto muchos de mis compañeros consejeros buenos, lo han contratado a nivel distrital y ha perdido mucho la comunidad. Y no, yo lo tengo claro, yo soy consejera y para la comunidad y para la participación independiente de los candidatos, de los políticos, sí, hablo con todos, hay que tener, porque hay que articular, pero uno tiene, como
hay que cualificar y ser uno muy claro, ojo, tener una raya. Una cosa es, pues, los candidatos políticos que a cambio ustedes ya saben, los tamales y todo eso. Las suaderas, Es para la comunidad. ¿Ya? Entonces, y el reto más largo es que sí es necesario, porque ustedes ven que la localidad, el territorio está cambiando, hay nuevos edificios, donde llega nueva gente, que uno tiene que ir recorriendo nuevamente el territorio y hacer un consejo de participación para niños. Ya es tiempo que empecemos a educar a los niños en la participación. Niños en la participación. Listo. Acá, Caterín, Diana y Doña Ángela. Yo le quiero agregar a lo que han dicho de la unidad y lo que decía ahorita la señora Maribel con la palabra de escucha. El problema con muchos de los procesos, por ejemplo, cuando son intergeneracionales, es que no hay escucha de lado y lado. Yo soy joven, vengo con mis ideas, yo soy viejo, me quedo con mis ideas y no hay un momento de real escucha, porque incluso uno a veces cuando está como viendo el toro desde la barrera no se da cuenta, es como, pero los dos van apuntando casi para el mismo lado, solo que están tan cegados en que esta es mi forma y esta es mi forma, que nunca se dieron cuenta de que los dos querían ir para el mismo lado, pero terminaron agarrándose y ya no trabajo con usted, yo no tengo nada con usted. Y creo que una parte importante de ese reto es escuchar. O sea, por lo menos nosotros como narradores lo que más tenemos que hacer es escuchar, y es eso, es escuchar al otro, que es lo que está diciendo, porque a lo mejor, y pasa, por ejemplo, voy a hacerlo de una vez, León dijo algo y de una vez Argenis y César fue como, el consejo se ha hecho, el consejo, pero calma, o sea, él venía a decir qué había pasado, o sea, esa escucha también nos permite ver cómo reaccionamos a lo otro, porque digamos, no falta que entonces él fuera más exagerado en su reacción, ya no digo nada porque si lo que yo diga lo van a empezar, y así es como, o sea, suenan bobadas, o sea, por eso lo logré acá, porque aquí no pasó nada. Pero con esos pequeños detalles es que se terminan haciendo fisuras súper grandes que después no se pueden realizar procesos conjuntos. Entonces creo que la escucha es un reto importante. Si se llega a dar ese momento, nosotros tenemos guantes de boxeo. Se soluciona que sea. Para desfogar. No, Pero por eso es el reto, estrategia de comunicación. La comunicación, ¿por dónde empieza? Por la escucha. Bueno, Doña Ángela ya está. Diana, bueno, yo quería aportar que es importante, o sea, nosotros vivimos en una sociedad capitalista, ¿sí? Y es muy importante el tema económico, pero lastimosamente se ha relegado el tema de la parte social, de la parte humana, y el tema de inversión social como que todavía no se logra comprender. Y entonces cuando uno habla, por ejemplo, con los salones comunales y les dice, venga, pero es que es importante que usted tenga, o sea, que le brinde este espacio, que aperture estas posibilidades de que la gente se integre al salón comunal. Entonces dice, pero pues que yo tengo que pagar, bla, bla, bla. Entonces se plantea todo en términos económicos y entonces volvemos al mismo tema de, pero es que nos paguen como artistas, como gestores culturales, como que nos paguen dignamente con algo que esté relacionado con la gestión que se hace, ¿no? Pero entonces el problema es que como no se contempla, o sea, como el trabajo que, no sé, que su merced hace como gestor cultural no es lo mismo que lo que hace un banquero, entonces pues yo a usted le puedo pagar, así tenga los miles de títulos, pero es cultura. Entonces siento que es un tema más de no solo la administración, de decirle, señores, administración, como en qué plan estamos, sino todos, ¿sí? Porque es que si en el momento, Diana me estaba preguntando ahorita, ¿tú te acuerdas cuando yo, en 2007, yo la verdad estaba en el colegio, sí, pero yo estaba metida en otros cuentos, y llegué justamente a plataforma, o sea, me empecé a meter en el cuento de la localidad y como a bañarme un poquito de estos temas de cultura, pues ya dije porque estoy metida en el cuento de cultura, pero a través del ambiente, en fin, son una mezcolanza ahí que finalmente todo es todo y bueno, aquí estamos.
pero me metí en el cuento, fue por tema de plataforma, y cuando le empiezan a decir, pero es que usted ya no es joven, y uno, ¿cómo así? Espere un momentico, ¿sí? Y cuando entonces uno empieza, cuando uno ya entonces cumple una edad y dice, tú ya no haces parte de este grupo en el cual en teoría perteneces, pero ya no, y uno ahí entiende, pude haber hecho tanto y pues ya no puedo porque ya no soy joven, ¿sí? Y entonces, bueno, ya que entiendo, puedo hacer esto, y entonces uno ve tantas trabas y uno dice, pero, ¿qué sentido tiene? Sin embargo, a uno le sigue metiendo el hombre. Entonces, sí siento que es un tema más de responsabilidades, en términos de yo cómo aporto desde la administración como la administración en términos de la institucionalidad, viéndola no solo como funcionarios que hacen parte de algo, sino como algo que funciona en pro de este ejercicio. Y en ese sentido, pues la administración debería decir, no quedarse en el escritorio respondiendo a derechos de petición, del quejambre de la comunidad, porque ahí funciona el tema, es que son 3 pelagatos que están molestando. Y entonces, pues, usted allá, el referente, vaya, mira a ver qué es lo que... ¿sí? Entonces, exacto, entonces como que se chulea, ya le respondió eso a ella, listo, siguiente, y se queda entonces en el plan del escritorio. Y entonces se pierde el asunto del tema social. Entonces, mi palabra, porque dijiste palabra, sería, bueno, las 2 palabras, vendría siendo como la inversión social. Y ya, fin. Diana, no te escucha que yo no anoté, por favor. Sí, los que no han anotado, entonces, Dianita nos hace el favor, Diana. Solo una palabra, Diana. Listo, doña Ángela, ¿nos iba a aportar algo más? Bueno, yo quería hacer un acto de memoria. Y en mi barrio funcionó la Casa de Cultura hace unos años, el Jorge Mercado, en el Jorge Cortés. Pero ahí funcionaba. O sea, el salón comunal se prestó para la Casa de Cultura. Y lo que pasa es que los comunales, yo no sé qué les pasó. No, ¿verdad? Se olvidaron de qué es ser comunal. Entonces llegó un nuevo presidente y no me gusta ese nodo aquí, miren cómo lo saco. Y lo sacaron. En cambio, por ejemplo, o sea, a mí como vecina del barrio, como vecina del sector, me encanta ver que los chicos van con los del colegio Liceo Caribe van con su banda a hacer bulla ahí en el parque, pero no les gusta a los vecinos. Hay un grupo de teatro que no sé de dónde viene a hacer sus malabares y sus cosas ahí en el parque, tampoco les gusta. Entonces no entiendo qué le pasa a la comunidad. ¿Qué pasa con la comunidad? Porque ya no nos gusta ver esas actividades que eran recreativas, divertidas, emocionantes, de todo. Entonces, con el tema de los comunales es complicado porque tenemos un problema y es el tema político, el tema de su gestión de derecho privado y autónomos. Entonces, si al comunal no le interesa la cultura, chao, adiós, cultura. Entonces, pero sí, por ejemplo, hay una cosa que es importante y es que estamos en la construcción del nuevo plan de ordenamiento territorial. Yo he hecho parte de ese espacio y he pedido en todos los momentos la Casa de Cultura de la localidad. ¿Por qué? Porque necesitamos ese teatro como lo tiene, por ejemplo, aquí Antonio Nariño. O sea, digamos que, o sea, ¿qué pasaba antes cuando éramos nosotros como de mi época? Siempre estaba la sala de cine y los domingos era sagrado ir a la película, que fuera la que fuera, pero había que ir. Así no tuviéramos plata, pero había que ir a cine. No, sí, cosas así. Entonces yo pienso que si ese centro cultural hay que conformarlo
hay que tenerlo. Estamos dentro del plan de ordenamiento territorial está la revitalización de espacios. Algunos hemos pedido para un lado y otros para el otro, pero la invitación es que en mayo, cuando volvamos a hacer la mesa del POT en la localidad, estemos todos y pedíamos ese espacio. Porque además este es el de fondo, es allá donde se van a organizar los espacios del triángulo. Y también es que decide qué espacios pueden Se utilizarse compromete para a la invitarlos cultura. No, sí, o sea, sí, es que extrañamente, pues, o sea, no veo muchas personas de la o sea, de aquí, yo no sé cómo hacen para invitar, eso no me lo sé. Pero, o sea, yo empecé arriba, o sea, el POD en la Secretaría de arriba, en planeación digital, luego ya ahorita llegamos a lo local. Y entonces ya hemos tenido 2 reuniones, y en las 2 reuniones un chico que es arquitecto muy joven, él dijo hay que revitalizar el espacio del Cundinamarca y hay que ir al centro cultural. Y esta vez que estuvimos aquí en Montes 3, pues estaba pues personas de la cultura y dijeron que para este lado, pero no importa dónde sea, pero que lo hagan, pero que esté dentro del mapa del POT. Ese espacio no lo vayan a colocar de edificios de 20 pisos, sino es el espacio para cuando hacerlo, así sea como lo hicimos en los tiempos que construimos los salones comunales, que fue a punta de chocolate y tamal. Así que hicimos los salones comunales, hagámonos así, denos en el espacio, y nosotros como cultura, como ciudadanos activos, a punta de chocolate y tamal. Bueno, no sé, ahora ya no se usa eso, pero bueno, ahora sería bioconstrucción y los diseños no los hacen, es más económico. y los diseños no los hacen las inteligencias Pero por ejemplo, en términos de comunicación, ahí válgase como el proceso Doña Ángela, yo le acabo de ir a un proceso autónomo que es de los artistas, surgió de los artistas de Cultura Local 2021, y es un espacio para que se hablen entre ellos. O sea, yo ahí, por ejemplo, Cuba es como invitada, pero que usted se puede invitar a las personas sobre esos procesos tan importantes desde ahí, como un día de lo que señalaba Argenis, es importantísimo. Listo, Snake pidió la palabra. Bueno, pues hablando un poco de las artes y de cómo las artes pueden ayudar a la sociedad. La sociedad colombiana tiene una gran problemática, sobre todo de salud mental, ¿sí? Entonces generalmente ese problema de salud mental es por falta de ocupación de tiempo libre, por falta de practicar un arte, de hacer ejercicio, de tener actividad física, de apropiarse de los espacios públicos. Entonces, cuando nos encerramos en nuestro espacio privado, en nuestra casa, y en nuestro muro, pues del muro de mi casa para adentro, pues es mi espacio, pero del muro para afuera es espacio público. Y cuando nos encerramos en nuestra caverna, pues lucubramos un poco de cosas en nuestra cabeza y vemos al otro como el enemigo. Entonces ahí aparece ese problema de que es que están usando el parque, que es que están usando el gimnasio, que es que están fumando allá afuera, entonces no saben ni qué está fumando, entonces no se sabe qué pasa, entonces sí, la policía, y todo es censurar, prohibir, privatizar, meterle rejas al parque, vigilancia privada, y pues sí, pero no, o sea, en cierto punto, ¿por qué no practicar y mirar las artes como una forma de salud mental, salud ocupacional? ¿Sí? No solo el arte, sino el deporte. Y ahí podremos solucionar una cantidad de problemas que la misma comunidad los tiene, como una cantidad de problemas pues reales, tangibles, pero algunos son problemas también imaginarios. ¿Sí? Y ver al otro como el malo, como el invasor, como el que se va a robar el pasto, no sé. ¿Sí? Y ahí para allá pues empezar a digamos que a buscar una resolución de esos conflictos, porque ya no son conflictos comunales, sino conflictos personales, ¿no? No distinguir al otro, no respetar el espacio del otro. Están haciendo un deporte, están haciendo una práctica artística, porque tenemos que llegar a coartar y a censurar y a mutilar las artes, ¿no? Entonces es ahí donde yo creo que sí, como artistas debemos de verdad plantear una dirección pues muy clara a salud mental.
¿Por qué? Porque Colombia estamos mal en salud mental. Y después de pandemia creo que se quintuplicó ese problema, ¿sí? Y pues sí, en el mundo, pero acá en Colombia creo que la salud mental va un poco más allá porque digamos, hay una locura que tú te inventas adentro, ¿no? O sea, tú te inventas y estás ahí en tu locura, pero no vas a llegar allá a confrontar a otra persona y a poder llegar, sí, a generar pues violencia y a generar pues problemas ya más de conflicto, ¿no? Y acá pues vemos que sí es muy evidente que por cualquier cosa, ¿no? Que puso la música a todo volumen y no podemos ir y decirle, vecino, es que tengo que trabajar mañana temprano, bájale por favor. No, de una vez policía y golpes, ¿sí? Entonces pues eso es como mi aporte un poco para la salud mental, ¿no? Ocupación de tiempo libre y... Listo, retos. Vi cómo, Señora. vi cómo casi matan a un muchacho que está haciendo un graffiti frente a mi casa, cerca a mi casa. Entonces, yo creo que eso también, digamos, es cultura de poderle ayudar a la gente que tiene esos problemas, pues, como mentales también, de que, como así que, ¿no? Y era un graffiti muy lindo, casi matan a un muchacho. O sea, también es como de difundir como esa tolerancia a esas cosas, porque eso también es cultura. Pues aquí lo hemos visto, ¿no? Que está un chico haciendo un graffiti y se aparece un vecino que tiene porte legal de armas y le dice, bueno, mijito, por las buenas o por las malas, ¿no? Y lo que pasó con Diego Felipe Becerra, ¿no? Allá en la Boyacá con Avenida Suba, estaba haciendo un graffiti, apareció un policía, le disparó por la espalda, lo mató y después toda la policía a hacer pasar a Diego Felipe Becerra como un asaltante. Entonces, pues, también como el sistema también está un poco loco, ¿no? Un poquito loco nomás. Pero también hay ediles que le manda a la policía a los jóvenes. Sí, también. Entonces está el gordo Carlos, que... Edil Carlos. que esa persona le ha mandado a los policías a nuestros compañeros, ¿sí? Y se supone que es quien está allá, ¿sí? Para hasta los mismos ediles, ¿sí? Uno los ha tenido hasta enemigos. Nosotros hicimos el Caipo en plena pandemia, cuando todo era un protocolo y era un chip, y nosotros haciendo un esfuerzo tan grande de hacer un evento en plena pandemia, ¿sí? Que observamos que ediles, más que todo hombres, se empezaron a llevar, yo no sé a quiénes, a tomar los fotos, a quién tenía y quién no tenía el tapabocas encima, ¿sí? Y entonces quedamos nosotros como en qué momento pasó eso y nos sentimos violentados frente a eso, ¿sí? Personas que se supone que son los que defienden a las mujeres, nos sentimos afectados, nos sentimos vulnerados y por eso es que nosotros hay que hacer un llamado también a aquellas personas que nos van a representar, ¿sí? O están realmente con la comunidad o están, pues, o lo que están observando es que están en contra del trabajo que hacemos popularmente, ¿sí? Ahí aparece entonces el concepto de policía, pero entonces también una cosa de la policía del arte, ¿sí? Como lo que hicieron un poco el nacionalsocialismo en Alemania, ¿no? Que hablaban de arte no, era arte, ellos decían que era un arte sucio, un arte corrupto, y de ahí para allá empezaron a hacer y deshacer, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que buscamos también en torno a las artes, ¿no? Siendo pues la expresión libre del ser humano, ¿no? Y pues, por ejemplo, ahí habla Joseph Beuys, que también era un soldado nazi y él se volvió artista después de la Segunda Guerra, y él hablaba de que todo ser humano es un artista. ¿Por qué? Porque todo ser humano es sensible, ¿sí? Y eso pasaba en 1940. Ahorita estamos en el 2023 y pues ya la inteligencia artificial va a reemplazar a los artistas, ¿no? Entonces ya no es una cosa sensible, ya se va a volver algo más... No, de hecho, lo que hemos estado viendo... Entonces, pues... De hecho, lo que hemos estado viendo es un poco lo contrario, ¿no? Y es como algunos trabajos que antes se valoraban mucho, pues aquí Carlos, que es el que da los talleres, de programación, de saber de ciertas cosas, que ahora la inteligencia artificial lo puede hacer pues más rápido, pues está entrando a chocar precisamente, de hecho, en primera instancia con los trabajos de tecnología y de las empresas de tecnología, porque pues sabe programar, sabe hacer cosas mucho más rápido,
Y de hecho, entonces entraríamos un poco a reevaluar probablemente en los próximos años cuáles son los trabajos que no puede hacer la inteligencia artificial, que son pues cosas mucho más manuales, más sensibles, más exacto, que nos vuelven a lo básico de la humanidad, donde pues creo que el arte no va a ser reemplazado. Que hagan imágenes más rápido, no creo que en estoy mal en esta semana, en estos días, en Francia prohibieron en Italia la utilización de un programa de inteligencia artificial. Sí, por muchas situaciones que están presentes. Sí, eso lo estuvimos revisando nosotros en el laboratorio el sábado pasado. Si alguien no viaja en Semana Santa y quiere ir al laboratorio este sábado, este sábado sí, de 2 a 5 vamos a estar revisando ya en la última sesión pues otras inteligencias, lo que les decía al principio, las de música, las que reemplazan voces, o sea, tú grabas 3 segundos de tu voz y ya puede completar el audio imitando tu voz, que son de las que generan, exacto, como algunos conflictos pues morales también.